Estudios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Primer episodio de Masaje Tours. Estamos aquí, Claudio, yo y otro grupo de personas penetrando en la selva, en algo de transición entre selva y bosque mesófilo, en Coliche, en la Sierra Norte de Puebla, en el límite casi con el estado de Veracruz. Es parte de la Sierra Madre Oriental. Y digamos, para que se den una idea, si han estado en Cuetzalan, es un poco el mismo biotopo que Cuetzalan, la misma zona de la sierra. Sí, ese es Andrés Cota adentrándose en la vida salvaje. Yo soy Claudio Martínez y este es nuestro primer masaje cerebral de campo, o, como decidimos llamarlo, el primer Masaje Tours. Bueno, está lloviendo y estamos a escasos 10 minutos de haber entrado y ya estoy viendo hormigas cortadoras de hojas de la tribu Atini, que son estas hormigas que cultivan micelio y que pueden escuchar ustedes en Juego de Hongos. Mira, estas hormigas llevan esas hojas de vuelta a su guarida, pero no para comérselas ellas, sino para darle de comer a su hongo. Tienen un hongo mascota que cultivan. Estamos acompañados de otro par de biólogos y dos infantes, hijos de biólogos, que despiertan de inmediato la beta pedagógica de Cota al explicar cualquier hallazgo en el camino. Pero en esta ocasión, quien dirige la expedición es Ana Paula Ojeda Valverde, coordinadora del área socioambiental y responsable del programa de servicio social de Coliche. Pero igual les voy a platicar cosas, aunque no me sé los nombres científicos de todo. Toda esta primera parte era un cafetal, entonces es una selva joven. Y entonces es muy chido ir viendo cómo van cambiando los estratos de la selva y así. Entonces vamos a ir primero a esta parte, que pues se ha ido restaurando poco a poco. Luego vamos a ir a un sendero por los árboles para ver el dosel. Luego vamos a la selva madura, que pues ya tiene un chingo de años. Y luego de regreso los voy a llevar a conocer el programa de restauración ambiental, que tiene menos tiempo. Bueno, ese es nuestro itinerario. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a el primer masaje cerebral de campo, el primer Masaje Tours, la primera salida de su programa de ciencia de confianza al ¿cómo se dice? Campo, al campo, ¿cómo se dice? The wild. En campaña, el mundo silvestre. El mundo silvestre. Más allá de las fronteras de la marcha urbana. Exacto. Hemos decidido hacer esta primera salida a un lugar que sí está paradisiaco, sí está muy, muy precioso. Todo depende que ustedes tomen como el paraíso, ¿no? Si son de la gente que para ustedes el paraíso es estar en un centro comercial, este no es su paraíso, pero si son como Claudio y yo, y asumimos que quienes escuchan el programa a lo mejor lo tengan en la mente, pensarán que lo que estamos llamando paraíso es un entorno natural, un entorno silvestre, un entorno lleno de verdes. No sé cuántos tonos de verde sepas nombrar, Claudio. No, ni idea, pero te rebasan. Pero ¿no? yo creo que aquí están todos. Sí, aquí hay hoy sí vinieron todos. Una colorimetría de verdes que pues supera, los 30, 35 tonos que puedo contar así rápidamente. Tenemos a nuestra izquierda una pared de roca, un macizo de roca. Es casi como un acantilado que se dispara 200 metros, 220 metros hacia arriba, lleno de vegetación, pedacitos de selva, ¿no? Es un monte así, bestial, y acá abajo estamos como en una hondonada, en una barranca, ¿verdad? Estamos en el fondo de la barranca. En el fondo de la barranca. Donde corre el río. Y tenemos, pues, también hacia esa izquierda el río va avanzando y unas pozas de agua
cristalina totalmente. Precioso. Donde hay renacuajos, ¿no? Peces, hemos visto varias especies de peces, plantas acuáticas. Y bueno, ahí hay hojas del tamaño de Claudio, ¿no? Están gigantescas, son hojas así de la prehistoria. Completamente. Y todo esto que tenemos, pues por lo menos 4 tipos principales de vegetación bordeando, digamos, aquí donde estamos es selva alta, perennifolia. Hay pues lo que llaman vegetación de galería riparia, que es la vegetación asociada a los cuerpos de agua dulce, que es de las vegetaciones que se imaginarán más deterioradas está en el Antropoceno. Tenemos arriba, allá de la pared que les hablábamos, bosque mesófilo de montaña, que es uno de los ecosistemas pues, que se ha reducido más drásticamente en las últimas décadas. Es este tipo como de selva con helechos arborescentes, ¿no? De alta montaña, nuboso también le llaman bosque de niebla. Y pues hay algunos relictos de vegetación xerófila también, o sea, cactos en este entorno así tropical de exuberancia verde. También hay unas zonas en la montaña, en la parte donde pega el sol, que tiene cactos. Ahora, todo esto que le estamos contando, lo más interesante encuentro yo es que realmente esto donde estamos sentados ahorita tiene 30 años de antigüedad, o sea, ¿no? Parece un como parque jurásico. Ajá, sí, pero totalmente. Tiene 30 años, menos de 30 años. Como que yo creo que este es un proyecto que sí está muy cimentado en la esperanza. O sea, porque el bosque de ahí enfrente tiene mi edad. O sea, crecimos juntos. Es una locura pensar en eso, como que pareciera que son cosas que luego uno se encuentra, ¿no? Ajá. Sí, es que descubrimos un lugar que es magnífico y tiene toda esta vegetación de la que hablabas y en realidad pues ha sido una chamba, ¿no? O sea, hay gente que se dio a la tarea de que esto ocurriera y además pues evidentemente con conocimiento de causa. No vinieron a decir, pues hay que meter aquí un montón de plantas y que luego venga Cota a asombrarse, ¿no? Para que venga a tener su momento de vida silvestre, ¿no? Ajá. No, sí, es que en efecto, como dice Claudio, parecería, si digamos te noquean y despiertas aquí, te noquean, te ponen un saco y te despiertan aquí, puta, sentirías que estás como en un lugar que ha sobrevivido a los embates de la modernidad y el antropoceno. Pero no podría ser más lejano de ello porque fue un potrero. Hace 30 años, de hecho, era un potrero. Imagínense, un potrero, o sea, un área desmontada, donde había algunas vacas, digamos, y algunos pedazos de vegetación, algunos árboles, pero un potrero. Se hacían cultivos de café, se hacían Exacto. cultivos de... no recuerdo qué más, pero la cosa es que pues se dieron a la tarea de convertir esto en una reserva ecológica, ¿no? Sí, o sea, de restaurar el área, ¿no? Como está la idea de la conservación, que es como no intervenir, la no intervención. Cada vez quedan menos lugares así en el mundo. Y lo que hay que empezar en esta época del antropoceno es intervenir de una manera deliberada para llegar a algo, ¿no? Claro. Y este tipo de lugares son muy esperanzadores porque te dejan ver que en un pedazo de vida, digamos, en menos de una generación, puedes ir de potrero a una selva, en serio, bastante regenerada, Claro. ¿no? Aquí hay árboles, digamos, de 25 metros de altura, 20 metros de altura, y en el río hicieron represas para que el río volviera a tener pozas, represas chiquitas, digamos, ¿no? Que tuviera diferencias de altura. Y fíjense que hay nutrias. Sin ir más lejos, ya hay nutrias. Han vuelto las nutrias. Hay 2 familias nucleares de nutrias que en esa poza que estamos viendo Claudio y yo aquí a la izquierda, hay unos videos de las nutrias jugando y la verdad es que sí es algo como, se siente extraordinario, ¿no? Sí. Ver una nutria en vida silvestre es muy inusual. ¡Qué bonita! Miren esa, miren. Mira qué divinura. No puede ser. ¡Qué bonita! O sea, pero ya se reinstalaron aquí, pero ¿de dónde se volvieron? ¿Dónde estaban? Yo creo que del río Necaxa. Y el hecho de que ya estarían regresado las nutrias, y claro, y varias aves acuáticas asociadas a estos cuerpos de agua, las ibis, los picozapato, pues te habla de que francamente la vida nada más está esperando a que le demos chance, ¿no? Claro. La verdad es que sí, hace 27 años, ¿no? La historia es esta, que hace 27 años, en 1997,
bueno, naturalistas, biólogos, adquirieron el predio, ¿no? Se dio esa posibilidad. Arcadio Ojeda y Roberto de la Maza. Y lo adquirieron porque claramente pues, todo el área circundante, estamos en la Sierra Norte de Puebla. No hemos dicho ni dónde estamos, ¿eh? Exacto, Ese misterio sigue andando. Está Me justo. gustó, ¿Dónde están? que- Ya digan, quiero ir. No estamos en Costa Rica, No. no estamos en Chiapas, no estamos en lo que el imaginario cultural. Estamos relativamente cerca de la Ciudad de México, Sí, en sí. realidad. 3 horas y media con su tráfico. Y esto es la Sierra Norte de Puebla, que es parte de la Sierra Madre Oriental. Y dentro de esto, Sierra Madre Oriental, ubíquense, ¿no? Cruza el país. Sierra Norte de Puebla es una zona ya más pequeña y estamos en la cuenca hidrográfica del río Necaxa. Digamos que la población más grande, para que ustedes puedan ver ahí en su mapa, es Necaxa, ¿no? Lo más Exacto. aquí cercano. Exactamente. Y entonces nos hemos dado la vuelta hasta acá por invitación, obviamente, de las personas responsables de este espacio, de Colijque. Y pues, de entrada, para hacer la primera salida del masaje No cerebral, está nada mal, ¿no? y que para hacer la primera ya dices, esto deberíamos estar haciendo semana con semana. No nos da el presupuesto, la verdad sea dicha. Ya está elevando la barra, ¿no? Va a poner Sí. una barra muy alta. Claro, pero debe haber en un país tan extenso como es México muchos ejercicios similares que van hacia allá, ¿no? Sí. Que pues, es uno de los países más biodiversos del mundo, si no mal recuerdo, y estamos en un espacio que, si bien ha sido reconstruido, regenerado, ¿sí? Restaurado. La realidad es que pues no es el común de los lugares en el país, ¿no? O sea, es más fácil justamente encontrarse potreros por todos lados que un espacio con esta claro, no hay que característica. no apreciar el trabajo que esto lleva, ¿eh? O sea, restaurar un área así, imagínense, son 27 años, pero de trabajo serio, y es una reforestación no de una sola especie. Han hecho un trabajo aquí de plantar 3,000 árboles o más, ¿no? Y las represas. Es un trabajo persistente que además conlleva todo el tiempo estar buscando financiación, ¿no? Donativos, programas de conservación a los cuales aplicar. Y bueno, aquí tuvimos un pequeño accidente porque pues, en el mundo silvestre eso también pasa. Pero miren, para que el Masaje Tours no se sienta tampoco tan ajeno a lo que ustedes ya y nosotros estamos acostumbrados a conversar aquí, vamos a dejarle esta pregunta a Claudio, porque en campaña también hay tradiciones. Claudio, gente allá afuera, porque ustedes no van a tener idea, pero pueden aventar un número. ¿Cuántas especies de mariposas diurnas crees que merodean en esta área natural, pues protegida ahora, ¿no? En este parque natural. Ok, esa es la pregunta con la que nos vamos a este primer corte de el masaje cerebral de campo o el masaje tours. No se vayan, vamos y volvemos. Estás escuchando Masaje Cerebral. No, vean, como las paredes son muy altas, ¿ya vieron? En la parte de hasta arriba, que de hecho aquí no se ve hasta arriba. Hasta arriba es el Cerro Colijque y por eso así se llama aquí, Colijque. Y toda la parte más alta donde ahorita hay nubes, de hecho, no se ve, pero más arriba, donde está el cerro, es bosque mesófilo, que es un ecosistema que está muy amenazado. El ecosistema que está en las paredes, así, que vemos, se llama selva lluviosa de montaña. Y aquí abajo hay selva lluviosa de montaña y hay algunos relictos de selva alta perennifolia. Y es justo el proyecto que el equipo de, los fundadores biólogos de Colijque, Arcadio y Roberto, llevan pues muchos años restaurando, porque lo que ven así hacia el frente todo era un potrero. Qué bueno que no le cambiaron, y si acaban de llegar, pues estamos en este primer Masaje Tours, el primer masaje cerebral en campaña desde el campo, reportando en este momento pues desde una selva, ¿no? Estamos en una selva perennifolia restaurada con un río fluyendo a nuestra izquierda y además para que se sigan haciendo esta imagen del lugar, no solo pues, fue un área que era potrero hace 30 años, sino que aquí a 4 minutos
caminando 10, en carro 4, hay una hidroeléctrica. Está Sí. uno del sistema de hidroeléctricas más antiguo de México y en realidad de Latinoamérica, que es del río Necaxa. Exacto. Que entendemos son una serie de 3 hidroeléctricas, todavía en funciones, y que si ustedes pues, son más seguidores de los deportes, ¿no? Que de las andanzas de la floresta, pues sabrán que están los rayos del Necaxa, ¿no? O sea, Exacto. el hecho de estas hidroeléctricas antiguas las fundaron compañías inglesas y entonces en un momento incipiente del fútbol mexicano, en el génesis, digamos, de las ligas, estaban los de Pachuca, ¿no? Que eran Exacto. los mineros y que no me acuerdo cómo se llaman los de Pachuca. El Pachuca, el club Bueno, el Pachuca, Ajá. que fue el primero. De hecho, fue en Real del Monte el primer club, ¿no? Ahí. Y jugaban contra los Rayos del Necaxa, que era el Exacto. equipo de la hidroeléctrica. Pero bueno, esos son historias humanas. Tienen otras partes delirantes, a lo mejor volvemos a ellas, pero solo es para repetir esta idea de que no es que estamos en un lugar imperturbado, sino que estamos en un lugar restaurado. Y eso es lo que yo encuentro de las cosas como más inspiradoras, ¿no? Que en estos momentos del antropoceno, en que a lo mejor la crisis ambiental, la crisis climática genera ansiedad y luego te puede generar esta idea de no hay nada que hacer, ¿no? Todo lo contrario, hay muchísimo que hacer, Claro. ¿no? Lo que pasa es que hay que, pues eso, como empezar a también aventar destellos de esperanza. Y un destello de esperanza para ustedes es que Claudio se había quedado con la tarea de darnos un estimado de las mariposas, porque fíjense que las mariposas diurnas son de los grupos que han vuelto pues, a esta zona y que realmente su diversidad aquí es espectacular. Espectacular. Pero a ver, ahí tengo un paréntesis a la pregunta que es, dijiste diurnas porque quiere decir que, Claro. que hay muchas más en la noche. Claro, claro. Como ya hemos dicho aquí, a lo mejor la primera vez que están escuchando, si lo han escuchado muchas veces, ya no les parecerá un dato del todo sorprendente. La gran mayoría de mariposas de lepidópteros son nocturnas, ¿no? 90% de los lepidópteros, que es el grupo en el que están las mariposas, son lo que llamamos polillas, palomillas, mariposa negra. Y las diurnas solo son ese 10%, digamos, de cada 10 mariposas, solo una es, de todas esas 10 especies diferentes, una es una mariposa diurna. Ok. Por eso hay que significar mariposa diurna y no nocturna. Si tú dices mariposa en general, te deberías Ajá. estar refiriendo a una nocturna, Ok. ¿no? Que son la inmensa mayoría. Y ya luego si dices diurna, pues son las que a veces, como humanos, que somos animales diurnos, pues le prestamos atención. Bueno, aquí en esta zona de la Sierra Norte de Puebla, tenemos una gran diversidad de mariposas diurnas. Dentro de que México tiene una buena diversidad de mariposas. Claro. Entonces, ¿cuántas dirías que están presentes? Te voy a dar un dato, les A voy ver. a dar un dato a ustedes para quienes, porque ha de haber un lepidóptero, ¿no? Ajá. ¿Cómo se dice el que estudia lepidópteros? ¿Cómo dirías? No sé. Mariposólogo. A ver, una mariposóloga escuchando este programa. Entonces, para el resto les digo que en México están registradas 2.100 especies de mariposas diurnas. Ok. Lo pueden equiparar a que Australia, que es pues, un continente, una isla casi continente, en toda Australia solo hay 390. En México, 2.100. Bueno, ¿cuántas de esas están presentes aquí, en este lugar desde el que estamos grabando ahora? Pensando que este espacio es un paso, ¿no? de biodiversidad bastante amplio, yo diría que una cuarta parte de esas 2,000. Bueno. Unas 500. Mira, fuiste generoso, como eres tú siempre. Ajá. Y el lugar es todavía más generoso porque hay Ajá. más. Un tercio. ¡Guau! 700 especies han sido registradas aquí. Esa es una de las cosas que estudia uno de los fundadores de este lugar, Roberto de la Maza. Se dedica a estudiar sobre todo mariposas diurnas. Y tiene, como ayer estuvimos visitando, ¿no? Aquí es un lugar que llueve mucho, se imaginan. Llueve 200 días del año, llueve, ¿no? Estamos en un área muy húmeda. Entonces, bueno, es parte de la cotidianidad. Ayer estuvimos caminando bajo la lluvia a visitar sitios. Y entonces han hecho cosas muy interesantes, como una plataforma encaramada en la copa de un árbol y un puente de altura. Y entonces puedes estudiar el dosel forestal, ¿no? Puedes estudiar las especies que solo están en las copas de los árboles. Y les digo esto ahorita porque las mariposas, todas estas especies, pues tienen una gradación de alturas, ¿no? Hay unas que viven muy cerca del suelo, hay otras que ocupan el lugar medio y hay unas que nunca bajan.
Entonces, bueno, con estos distintos puntos de observación, 700 especies, 30% de las mariposas de México pasan por aquí o habitan aquí. También, bueno, y ponen capullos. Esas son las mariposas, pero si se van al grupo de los mamíferos, es que esta es un área realmente muy biodiversa, ¿no? Mamíferos en México, ahí les va. ¿Cuántas especies tenemos en México? Bueno, 500 especies de mamíferos en México. ¿Cuántas crees que hay aquí? En esta reserva de Coligque. Coligque, en la Sierra Norte de Puebla. Y que se podrán también, o sea, es como forma parte del corredor de bosques mesófilos. Queda muy poco bosque mesófilo, es lo que más hemos acabado, y con el calentamiento global peor, porque es un bosque asociado a la altura y a condiciones de humedad muy altas y bosque de niebla. Pero hay una franja, ¿no?, de bosque mesófilo. Si ustedes ven el mapa del país, que baja pues, por toda la vertiente de la Sierra Madre Oriental, por la vertiente interior, digamos, no la que da la costa, y baja pues desde, es parte de lo que llaman la Huasteca, ¿no? O sea, baja desde Tamaulipas, San Luis Potosí, agarra este pedazo de Puebla, Veracruz, y se va hasta Chiapas, ¿no? Y eso conforma un corredor con también otras vegetaciones asociadas como esta selva alta, y por aquí pues pasan jaguares. Aquí ha habido avistamiento de jaguar alguna vez, y hay varios felinos, ¿no? También hay tigrillos, ha habido puma, lince, muchos ocelotes. Bueno, ¿cuántos mamíferos crees qué le pegarías? ¿500 totales? 500 en totales. el país, aquí. Voy a decir que 180. Bueno, ahí vas, sí, un cuarto de los mamíferos totales pasan por acá o han estado. O A mí habitan. justamente aquí hace varios añitos nos tocó encontrarnos con un tigrillo. Ah, mira. O sea, justamente apareció por ahí una cría de tigrillo que la madre nunca apareció. No sabemos si murió, la mataron o lo dejó ahí. Y fue acá, nos lo trajimos hacia la reserva, uno de Patricio, que es el guardabosques y uno de los personajes más emblemáticos de este espacio, si no es que pues la constancia de la reserva. Ves la plataforma en el aire que les contaba, y es ¿quién la construyó? Patricio. Ves aquí como la vereda limpia, ¿no? Por donde puedes caminar. ¿Quién la hizo? Patricio. ¿Ves las represas? Patricio. 3,000 árboles flotados, ¿no? Ajá. Es como... Exacto. Y estuvo, digamos que le cuidó, le alimentó, le acompañó un ratito, y después el tigrillo agarró su camino solo, ¿no? Y desapareció. Ay, sí vi una foto y me dio como una especie de envidia que no les puedo contar. Está precioso. Las raras ocasiones en que uno puede como convivir con un ser así, ¿no? En efecto, hay amenazas. Por supuesto que es posible que a mamá tigrillo de ese pequeño tigrillo le hayan dado cuello, porque también es un área poblada, ¿no? Estamos o sea, en coche a 10 minutos de ¿cómo se llama? De Jicotepec. Sí, o sea, bueno, un poco más, 15 minutos a Jicotepec, pero bueno, hay varias poblaciones aquí aledañas. Y pues imagínense las amenazas de costumbre que circundan este lugar: tala ilegal, bueno, áreas de cultivo, cacería furtiva, ya sea cacería por el mismo bicho o en defensa de la clásica coexistencia dificultosa entre depredadores naturales y el humano. En fin, les vamos a dejar a Claudio aquí, ya que nos vamos a ir a otro corte, que estábamos medio dando estas especies, perspectivas de la biodiversidad. Ok, mariposas, dijimos, como un tercio, ¿no? Mamíferos, un cuarto. Libélulas. ¿Qué quieren ustedes? ¿Cuántas especies de libélulas hay en México? ¿Cuántas habitan aquí en Coligque? Ajá. ¿Y cuántas de ustedes pueden nombrar, no? No, yo a todos les digo igual. Caballito del diablo. Caballito del diablo. Me encanta ese nombre. Me parece súper chido. Pero va, entonces, ¿cuántas libélulas es la pregunta para el corte? Sí. ¿Cuántos tipos de libélula hay en Coligque? Sí. Puta. Ok, vamos y volvemos. Están escuchando el masaje cerebral en salida de campo o Masaje Tours. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral.
Estábamos dando el taller de aves y arte con niños de la primaria el miércoles. Y estábamos dando un taller así con todos los de sexto de primaria en el centro comunitario sobre las aves y así. Y pasaron 2 tucanes volando por el centro. Luego llegaron unas chachalacas, luego un cuco ardillo, luego un colibrí, así, todo en el centro comunitario. Y ya estamos de vuelta aquí en el Masaje Tours. En la salida de campo del masaje cerebral, la primera, yo espero que de muchas. Vamos a ver. O de varias. Si los piden y las banquean, Es que sí, ustedes digan y nosotros vamos. estaría buenísimo. Vayan a no sé dónde o nosotros estamos encargados de... Sí. Contáctenos y nosotros nos apuntamos. Vemos cómo le hacemos. Porque sí está chido, la neta, hacer el intento de ir reportando qué ejercicios funcionales de conservación hay en el país, ¿no? Sí, yo estoy insistiendo pero Claudio todavía no se anima. Díganos ustedes si deberíamos ir o no a subir el Pico Orizaba. O sea, Ok. No, al menos vamos a subir, si no el Lista, Ajá. si no el Pico, si no la Malinche, pues al Nevado de Toluca, ¿no? Ándale, Invítenos mínimo. a una carne asada al Nevado de Toluca. Y bueno, nosotros ahorita estamos en Colisque, que es la Sierra Norte de Puebla, muy pegadito a tiro de piedra de Jicotepec, de Huauchinango, de la presa de Necaxa, para que se ubique más o menos en el mapa. Esto ya es también muy cerca de Veracruz también, ¿no? Del estado. Es como en la ruta, digamos, que si sigues por el lugar por el que llegamos, pues llevas a Tuxtepec y luego a Veracruz, ¿no? O sea, estamos a 3 cuadras de Veracruz. Exacto. Vaya. Y para que se den una imagen, a lo mejor algunas de ustedes que escuchan han estado en Cuetzalan, en Puebla, Puebla, porque pues, es un pueblo muy bonito que vale la pena algún día ir. Pues es más o menos como la misma biorregión, solo que Cuetzalan está del otro lado de la sierra, ¿no? Nosotros estamos de un lado de la Sierra Norte de Puebla, Cuetzalan está del otro lado, y aquí estamos, pues, lo que decías, a 3 horas y media de la Ciudad de México, ¿no? Ajá. Estamos realmente, y Poza Rica era lo que quería decir, es la ruta hacia Poza Rica. Que lo curioso de Cuetzalan es que está muy cerca, pero llegar no es rápido. Claro, de aquí nos decían 8 horas. 8 horas a Cuetzalan. Ajá. Cuando en realidad, si hubiera un puente, un cable, un... Salto con garrocha. Si puedes saltar entre barrancas con garrocha. Exacto. Estarías neta a 10 minutos. Ahora, todo esto está sucediendo mientras Claudio pues está Compra intentando tiempo. ganar tiempo. Compra ¿no? tiempo. Estábamos quedando con las libélulas. Otro de los grupos, pues, como muy diverso, ¿no? Es que es muy loco cuando dices cuántos tipos de libélulas hay y neta nunca te lo has preguntado, ¿sabes? En el mundo, sí. Porque, ajá, o sea, tú ves una azul y luego ves una negra y dices, pues han de ser parientas porque se parecen mucho. Pero, o sea, ¿cuál es el total de especies de libélulas? Pues mira, en México, te lo puedo decir aquí, 350. Hay 350 especies de libélulas. Ajá. ¿Cuántas hay en este pequeño Edén restaurado. Edén restaurado? Nuevo Edén. Aquí en la reserva de Colisque yo voy a decir que hay 100. Se ve que ¿Cerca? se estuvo poniendo atención, pero todo esto nos lo estaban contando ayer. Quiero decirles que parte pues, de lo encantador de Colisque es que tiene unas cabañas, ¿no? Y una gente pues a todo dar que lleva el sitio. Entonces ayer nos estuvieron dando la caminata y contando todo esto de las especies. Y pues sí, 113 especies de libélulas diferentes, es decir, el 32%, un tercio, ¿no? Ajá. Pero fíjense que de todas esas, sin duda la más interesante, yo no sé si ustedes sepan esto, pero las libélulas tienen un ciclo de vida que pues parece casi de ciencia ficción, porque empiezan sus días siendo una larva acuática, ¿no? El estado larval es acuático, y dentro del agua son uno de los depredadores supremos, o sea, del mundo invertebrado. Las larvas de libélulas son francamente de pánico. Si tú eres cualquier criatura acuática, piensa en un charal, ¿no? Un renacuajo. Si eres cualquier animalillo que vive ahí en el agua y mide menos de 3 centímetros, lo más probable es que a la criatura que más miedo le tengas es a la larva de libélula. ¡Órale! O sea, es como ¡Wow! el tiburón, ¿no? Local ¿En serio? del agua Cámara. dulce. O el tigre, vaya. O sea, sí, es uno de los depredadores cumbre. Son así muy monstruosas desde un punto de vista, ¿no? En realidad son encantadoras a su manera. Y aquí hay una especie muy curiosa porque para poner a sus larvas, eso que tienen que ser acuáticas a la fuerza,
en vez de usar cuerpos de agua dulce, usa ciertas bromelias. Usa las bromelias, que son estas plantas epífitas que en estos bosques mesófilos y selvas altas, pues crecen por todos lados en los troncos, ¿no? Estas plantas que, así como las orquídeas, son otro tipo de planta epífita que le crece por todos lados. Y las bromelias como que guardan agua, o sea, tienen partes de su constitución donde se quedan como pequeños estanquitos. Y ahí ponen a sus larvas estas libélulas, que tienen como una cola larguísima, tienen una estructura muy curiosa, justamente como que ha evolucionado, coevolucionado con estas plantas para poner sus larvas ahí. Y entonces se imaginan estos charquitos de altura, estas pozas de altura que se forman en las bromelias, son a lo que muchos insectos, ranas, van a visitar. Ahí toman agua, incluso algunos colibríes, de ahí sacan su agua, algunas lagartijas. Y pues esas son a las que se come la larva de estas libélulas, ¿no? ¡Cámara! Sí. Entonces, bueno, 1/3 de la diversidad de libélulas, entre ellas esta curiosidad que pone sus... Hay muchos otros animales que usan esa estrategia, por ejemplo, no aquí, pero las ranas venenosas, algunas ranas venenosas centroamericanas, ponen a sus renacuajos en las bromelias estas. O sea, hay seres que viven en el dosel forestal, digamos, en las copas de los árboles, que jamás bajan al piso, o sea, que nunca han bajado al piso en generaciones, ¿no? O sea, lagartijas, hay incluso pequeñas salamandras arborícolas y infinidad de criaturas que pues, solo viven en lo alto del dosel forestal. Por eso esta plataforma que les contaba hace rato te abre totalmente a una nueva diversidad en un área. Aquí la armaron, fíjense que otro de los proyectos grandes de Coligge es, siempre que lo digo siento que lo estoy pronunciando mal. Es Coligge. Coligge. Bueno, eso, Coligge, perdón. ¿Qué significa qué? ¿Qué nos dijeron que significa? Es que eran varias cosas. A ver si puso atención, claro. Sí, porque tenía que ver con... no me voy a acordar. Mejor al rato buscamos lo que nos explicó Ana Pau, porque sí eran de diferentes lenguas. Claro, Coligge. Que cerro viejo, o cerro sabio, o cerro encorvado. Porque Colo en Totonaco, pero en el Totonaco de Papantla es viejo. Acá no. El Totonaco es que es otro tema. O sea, las variantes de Totonaco, que son 7, no necesariamente se comprenden entre sí y se podría pensar que sean idiomas distintos, pero es otra discusión. Pero Colo aquí no es viejo, pero en Papantla sí. Entonces podría ser como cerro viejo. Pero también aquí antes de los Totonacos estaban los huastecos. Y Colís les llaman aquí a los olmos. Que ves que los olmos cuando crecen mucho se encorvan. Justo, también es de encorvado. Y los huastecos pues hablaban una lengua mayanse. Y Coligte sería como té en maya es árbol o rama. Entonces podría ser como el cerro de los colíes. Pero bueno, vamos a avanzar. En fin, bueno, pero aquí en Coligge, otro de los... A saber cómo se pronuncia realmente, ¿no? O sea, esa es nuestra adecuación, pero otro de los programas así centrales es el del tucán. Centrales porque muchas veces para buscar un financiamiento necesitas una especie icónica, ¿no? También muchas veces para la comunicación de la ciencia necesitas una especie icónica, que es lo que la gente, ustedes a lo mejor, ubican y entonces usas como una especie de bandera, ¿no? Y entonces, claro, el tucán, pues todos tenemos en el imaginario cultural esa ave y pues aquí es una de estas especies paraguas que a través del programa del tucán pues se conservan un montón de cosas. Entonces, a través de este programa del tucán es que se hizo las plataformas estas para observar desde las alturas. Y aquí, pues claramente, otro de las especies que, así como las nutrias en el agua, las nutrias regresaron al río, los tucanes regresaron a esta área. Y hay varias parejas anidantes. Y que haya tucanes o que haya nutrias, pues te habla ya de un ecosistema que tiene cierta diversidad, porque son depredadores, ¿no? Los tucanes, comen fruta también, pero también comen pájaros. O sea, con ese pico pueden deshacer huevos, lo que sea. Sí, es lo que decíamos ayer. O sea, un tucán al final es un dinosaurio moderno, ¿no? O sea, es un dinosaurio moderno con un arma ahí en la cara. Sí, que además es una de las cosas curiosas, ¿no? Platicaban por acá. De entrada ya los ubican de oreja. Aquí dicen, mira, ahí hay un tucán. Sí. Y no te dicen mira, sino escucha. ¿no? Ahí hay un tucán. Y la otra es que vuelan muy curiosos los tucanes porque les pesa tanto el pico, ¿no? Que parece que se están todo el tiempo a punto de ir de boca, ¿no? Cualquier parecido con algún tío o tía suya es mera coincidencia, ¿no? Bueno, eso, tucanes. Claudio, ahora que volvamos, nos vas a decir nada más otras 3 aves que habitan aquí en Coligge. ¿Qué?
Coliche. Venga, vamos y volvemos a este Masaje Tours. No es comunicada, es ciencia condenada al olvido. Esto es masaje cerebral. Qué bueno que no le cambiaron. Estamos entrando aquí tristemente al ocaso de este primer episodio de Masaje Tours. Cualquier parecido con Viajes Ponchito, bueno, no, nada más es como la mínima inspiración. Pero bueno, esperamos, Claudio y yo, inaugurar esto. Conforme estoy diciéndoles esto, empezó a ver, salió el sol y empezó a ver un montón de diferentes aves volando. Y se ve muy idílico, ¿no? Y algunas hojas cayendo y revoloteando, una que otra mariposa Debe ser pasa volando. como aves allá arriba justamente posándose en los árboles que están Tal haciendo cual. que caigan las hojas. Sí, porque fíjense que había llovido, todo el día de ayer llovió y ahorita apenas se está abriendo el sol y entonces todo vuelve a la actividad Es una locura, hasta suena distinto. completamente. Y entonces aquí en la Sierra Norte de Puebla, parte de la Sierra Madre Oriental, en el digamos, macizo de bosques mesófilos de la Sierra Oriental de Puebla, en Colige, Claudio, nada más nos iba a decir otro par de aves, por ejemplo, las que estamos viendo por ahora por la ventana, que habitan aquí. Ayer que estábamos justo sobre esta plataforma que hicieron para ver las especies que están por encima del territorio ajá, Forestal, ajá. pasó una parvada de, y ayer me aprendí la palabra, oropéndolas. Ay, bien, bien. Ese es un oropéndola, yo creo. ¿Son oropéndolas? Sí, ¿Son miren, un miren, montón? Miren. ¡Guau! ¿Las ven volando? Oropéndolas. Qué increíble. Unas que hacen como... ¿Las ves, Chido. Lucía? ¿Cómo hacen? Van a pasar por allá. Ah, ya, Van a pasar por allá. sí. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Hacen... Mira, Y hacen sus nidos como Sí. polvones, ¿no? y ese árbol donde llegaron, ¿vieron al árbol donde llegaron? Sí. Ahorita que regresemos, desde la terraza de abajo se ven y a partir de febrero, marzo empiezan a tejer sus nidos y nosotros vamos viendo cómo los van tejiendo y luego nacen los bebés y vuelan y así, es muy, muy bello. ¿Cómo se cuelgan para ligar? Los hombres, para ligar, se cuelgan y le hacen... así. Y las morras le hacen como, bueno, ok. Como los humanos. Como, bueno, ok. Es como si fuera un nido, imagínense un nido alargado, como si fuera una gota de agua Exacto, alargada que exacto. cuelga. Probablemente los han visto y que miden, pues por lo menos 30, 40 centímetros. Hay unos casi de 1 metro. Bueno, eso, Entonces está oropéndolas. Tenemos los tucanes. Los tucanes que ya habíamos dicho. Tenemos otras tucanetas, ¿no? Que son Los como un tucanetas. tucán verde con el pico azul. Hay pericos, Muchos pericos. Muchos pericos. Muchas especies de loros y pericos. hay garza. Sí, hay varias aves acuáticas, garzas, ibis. ¿Qué vimos ahorita antes de entrar aquí? Colibrís. Colibrís. Un montón de colibrís. Colibrí, ¿Colibrí o el colibrís? plural es colibríes. Colibríes. ¿Y uno más? Mis favoritos de esta región, mis favoritos sin duda, ¿Cuáles son? pues les llaman trogones, ¿no? Son parientes de los quetzales. Es un ave un poco más pequeñita que un quetzal y a lo mejor la cola es larga, tan icónica del quetzal, pero son preciosos. O sea, tienen un montón de colores como verde militar, cabeza negra, pecho naranja y como pedazos grises. Evidentemente desde nuestra percepción, ¿no? Modesta percepción humana. Entre ellos se ven todavía más espectaculares con toda la luz ultravioleta que hemos comentado en nuestros episodios. En fin, hay muchas aves, ¿eh? También, ese es otro de los grupos más prevalecientes, o que más vemos, porque sinceramente todos esos mamíferos que aquí habitan son muy difíciles de ver. Bueno, ayer visto en Tlacuache. Y hay sopilotes. Ah, bueno, muchos Muchos sopilotes. Tlacuache viste. Tlacuache ayer vi, justo vimos llevando la tlacuache. basura al espacio orgánico. Exacto. Y también hay armadillos y hay viejos de monte y hay, bueno, infinidad de roedores, ¿no? Innombrables. En fin, en cuanto a la fauna, ahora, si saben de botánica, estábamos aquí con un amigo botánico, Santiago Ramírez, a quien mandamos un saludo, ¿no? Un abrazote. Estudiante de helechos, helechólogo, El lechólogo pterodofitólogo, no sé cómo se diga en español eso. o el lechero. El lechero también, el lechero. Y pues eso ya es otra cosa, porque la verdad es que aquí el banquete botánico es sobrecogedor. O sea, no sé cuántas especies de plantas hay aquí. Es alrededor, loquísimo. pero Veníamos es como haciendo esa incomprensible. excursión de campo y Santiago se paraba cada 2 metros a agarrar un lecho y voltearlo para ver Una semilla, ¿no? Ajá. Nada más me quedaba aquí antes de pasar a la verdadera, les vamos a decir cuál es el verdadera clave de éxito de un lugar como este. Antes nada más les voy a mencionar
para que ustedes puedan ver una historia similar, a lo mejor ya la conocen, hay este documental que se llama La sal de la tierra, del fotógrafo Sebastião Salgado, brasileño. Y bueno, si bien es un docu pues, sobre su obra y sobre él como personaje, buena parte del documental está recargado en el proyecto que lleva su esposa, que es que justo regeneraron un lugar de selva en Brasil, como esto, digo, más grande. Por cierto, aquí, esto era, la zona núcleo de este lugar eran 22 hectáreas, más o menos, y hace poco se pudo, con unos apoyos, adquirir un área que vamos a ir a explorar en otro Masaje Tours, cuando volvamos aquí en primavera, que es un área alta y que hizo que la reserva se volviera de 70 hectáreas. Y ese es un bosque mesófilo más o menos inaccesible que, sin embargo, iremos a visitar en una próxima visita. Sí, se triplicó el espacio de la reserva. Que sí. Y entonces, bueno, a lo mejor con el tiempo va a ser otro de esos ejemplos, como el de Sebastião Salgado. Ahí les recomiendo La sal de la tierra. Y ahora sí, ¿cuál es la verdadera clave? ¿Qué pensarían ustedes que es la verdadera clave? Digo, además de persistencia, ¿no? Sí, Y echarle perseverancia, ganas. Echarle ganas. Y obviamente un plan de manejo ecológico, ¿no? Y tener sapiencia de cómo restaurar un área. Sí, natural. definitivamente es multifactorial. Claro, ¿no? pero Hay un muchas lado cosas. es como el lado ambiental, ¿no? El lado del componente ambiental. Pero esto no está solito, pues, ¿no? Sí. En gran medida es... No, hemos hablado de algunos personajes, ¿no? De Patricio, de Arcadio, de Roberto, de Ana Paula. Pero en definitiva, estas cosas no pasan por el empeño de unas cuantas personas, sino del trabajo con las comunidades, ¿no? Claramente. El trabajo comunitario es la verdadera clave de la conservación, en donde sea, ¿eh? O sea, si ustedes no tienen esa digamos, trabajo muy de cerca y a largo plazo con las comunidades que coexisten o que habitan en los entornos naturales que teóricamente queremos conservar, ¿no? O restaurar, pues no hay hacia dónde hacerlo. O sea, nos hablaban ayer de toda una cuestión del arraigo con la tierra, ¿no? Y cómo las generaciones nuevas es muy fácil que se pierda ese arraigo. Por ejemplo, nos contaban de algunos organismos que llevaban ya un par de generaciones sin habitar aquí y que han vuelto y ya no hay una palabra en totonaca para ellos porque como se perdieron durante 2 generaciones, se perdió la manera de nombrarles, ¿no? Sí. Aquí localmente. Entonces, ese trabajo con las comunidades y con los jóvenes de las comunidades. Y había aquí hay mucho, como en buena parte del país, pues mucha migración, ¿no? Mucha gente que se va a buscársela al norte. Claro. Y que como ya tienen ese chip metido desde la infancia, vaya, o desde la juventud. Sí, de que eventualmente se van a ir. Entonces no hay ningún tipo de voluntad por cuidar tu área, ¿no? Claro. O sea, eso que nos parecería tan como, no, pues cuida tu río, porque si no, luego, ¿cómo vas a ir? Pues si tú estás con el chip de me voy a ir de aquí, porque aquí no hay nada A mí que que hacer. me importa. Entonces, lo primero que hay que hacer es dar vías de oportunidad. Claro. O sea, y vías de oportunidad, pues en una época plenamente utilitaria que vivimos, significa pues poder sacar algún tipo de insumo mercantil. Aquí, por ejemplo, la miel, ¿no? La miel es clarísima y no solo miel, digamos, de la abeja clásica europea, sino de lápiz melífera, sino de las meliponas. Aquí hay varias especies de meliponas de abejas nativas que hacen una miel pues que tiene unas propiedades de otra categoría, ¿no? El café de sombra, que como todos estos son programas que ustedes ya pueden buscar en el feed de su masaje cerebral, no de Masaje Tours, pero sí de masaje cerebral que hemos hablado, distintos tipos de miel, el café de sombra, acaba de ver un morfo, acaba de ver una mariposa, están saliendo las mariposas, acaba de ver 4 especies de mariposas. Un morfo, estos son los que tienen el azul, ¿no? Por dentro, puta, tornasol, estaba enorme, y acá otros pasaron blancas chiquitas, y ahí la 88. La 88. La famosa 88. Bueno, en fin, que café, miel y otros tipos de productos que pueden estar aprovechándose sin desmontar, ¿no? Porque el caso es cuando tú haces potrero, acabaste con el sitio y todos sus posibles recursos. Y bueno, eso es lo que han estado haciendo aquí muy bien, creo, y es lo que ha hecho que ya la misma comunidad concibe este sitio, concibe Colig, ¿qué? Bien. Lo digo siempre bien. Lo concibe, le llaman el semillero, porque como que toda esta área ahora está repoblando las zonas aledañas, ¿no? Está muy curioso. Claro, las nutrias regresan aquí y empiezan a tener un hábitat donde encuentran acosiles y, ¿no? Camarones de río y demás cosas que pueden comer,
Entonces tienen hijos, hijas, y luego esos hijes nutrie, hije nutrie, va y se va a otras partes del río, si encuentra áreas, ¿no? Adecuadas, igual que los tucanes, que ya atraviesan muchos lugares de por aquí. Y ese es el chiste de las reservas, ¿no? Por eso es como seguir empujando a, bueno, si bien este tipo de esfuerzos individuales, ¿no? Privados, son invaluables, lo que se necesita también ya es empezar a reconectarlos con proyectos de gobierno, ¿no? Y es lo que están haciendo justamente aquí. Arcadio y Roberto llevan tiempo trabajando también y se ha logrado ya aquí cerca un área natural protegida. Es uno de los parques, digamos, estatales ya más nuevos, ¿no? Uh-huh. Y pues si se va haciendo una cadena de estas reservas, pues tienes un corredor y a largo plazo con el trabajo con las comunidades, ojalá podamos salir de esta época de tropiezos ambientales que ha marcado pues, la última década, ¿no? Por lo menos. Definitivamente. Pues ahí está. Con esto vamos a ir cerrando ya nuestro Masaje Tours, su primer versión, su primer episodio. Ojalá y podamos seguir encontrando. Seguramente hay muchos esfuerzos similares por el ancho y largo de este país. Entonces, si usted sabe de alguno que quiera que se reporte desde el masaje cerebral... Y que sobre todo nos vayan a dar hospedaje, ¿no? Y comida. Nosotros llegamos, no se preocupen. Exacto. Nosotros ponemos los micrófonos. Recíbanos. Ahí está. Pues mi queridísimo Andrés Cota, un placer hacer este primer Masaje Tours a tu lado. Bueno, nos vamos a ir a nadar el río. Nos vamos a ir a nadar el río y a caminar al bosque. Ustedes tengan una buena tarde por allá. y busquen Colig, que ahí tienen su página web y tienen distintas redes, ¿no? Sí, redes sociales. Redes sociales y ahí pueden complementar este programa con algunas imágenes que se encuentran. Colig, que todo con K. K-O-L-I-J-K-E. Ahí está. Bien, entonces, pues ahora sí, vámonos. Como que yo creo que este es un proyecto que sí está muy cimentado en la esperanza. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública a través de Reactor